Imaginemos un punto muy pequeño que solo existe en ese lugar. Y por más que quieras moverte hacia algún lado, por muy pequeño que sea ese desplazamiento, dejas de existir, claro, en un sentido ontológico. Ahora imaginemos que tratamos de describir esa situación para que cualquier persona, científico o matemático, pueda entenderlo. Complicado, ¿cierto? Bien, este es el tema del día de hoy. En este video vamos a tocar un tema muy importante de la matemática y de la física, más exactamente en la física de la electrostática. De hecho, este es un tema que fue propuesto por Paul Dirac en 1930 y que este sirvió como herramienta importante para hablar acerca de la mecánica cuántica y establecer una representación o una modelación acerca de qué es lo que ocurre con las cargas puntuales. Este tema es del delta Dirac. Para ello hemos venido aquí a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sede Macarena. Para ello, entonces vamos a hacerle una serie de preguntas a los estudiantes y a los profesores. Vamos con ello. Ahora bien, debemos describir un problema que permita que estudiantes que no conozcan mucho sobre este tema puedan tener una buena idea o un buen acercamiento sobre este tema. Para ello, entonces tenemos este ejemplo en donde tenemos dos bolas de billar y una tiene un choque completamente elástico con la otra, siendo así que puede describirse con la siguiente gráfica, en donde tenemos que en la bola número 2, que es la que es chocada, tiene una velocidad inicial de 0 y que luego de una forma instantánea tiene un golpe y genera entonces una velocidad de algún valor. Entonces este es el problema y estas son sus respuestas. Entonces en el punto cuando es perfectamente elástico, hay una transferencia de energía según Newton completa, es decir, la energía cinética que lleva la primera esfera se transfiere, se transfiere completamente a la segunda. Ok, vale. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre exactamente en ese punto en donde hay esta colisión entre la primera bola y la segunda bola? ¿Qué es lo que ocurre ahí y si podrías modelarlo matemáticamente, cómo sería? Matemáticamente yo lo modelaría por series de Fourier, dado que en el instante cuando colisionan las dos esferas, hay un pequeño instante donde se puede decir quedan estáticas, mientras que se transfiere la energía, por así decirlo. Perfecto. Pues digamos la situación se puede moldear a partir de Newton, que Newton nos da por así decirlo, el esquema teórico para la solución del problema. Pero digamos, Bueno, y matemáticamente, entonces, ¿cómo lo podrías representar? o sea, que en primera instancia podría ser un modelado, digamos, de conservación, aunque digamos no sirve de todo, porque ahí se está, digamos, perdiendo algo de información. Entonces ahí lo que yo usaría sería, por así decirlo, modelarlo a partir del delta Dirac. ¿Qué es lo que señala entonces el delta Dirac para esta situación? Por ejemplo, el delta Dirac digamos el delta Dirac en sí es una función de distribución, pero la cosa es que el delta Dirac a ti te permite estudiar, por así decirlo, comportamientos en un tiempo muy mínimo, o sea, por así decirlo, pulsos. Entonces, digamos, por esa parte lo podría desarrollar. Buenos días, queridos espectadores. Acá tengo conmigo a un estudiante del último semestre de la licenciatura en física. Entonces, compañero Santiago, si tenemos una carga puntual en el espacio y queremos saber su densidad de carga, ¿cómo podríamos hacer para hallar la densidad de carga de algo que no tiene volumen? La cuestión es que aplicamos es algo que se llama la función delta Dirac, que realmente no es en realidad una función, sino que es una función generalizada que nos permite, digamos, eliminar la divergencia que se obtiene a hallar esa integral de cuando queremos hallar la densidad de la carga, ¿no? Entonces necesitamos aplicar el delta Dirac para que eliminar como tal esa divergencia. Utilizando la función delta Dirac. El delta Dirac pues es una función que pues permite, da un valor exacto, un valor en un punto donde se supone que no hay una diferencia, un delta X. El delta X es muy pequeño. Entonces pues precisamente se puede utilizar esa función cuando no tiene volumen, porque se relaciona de esa manera. Entonces, utilizando el delta Dirac en la electroestática, se puede hallar ese valor, pero es necesaria esa función, gracias a esa propiedad específica que tiene de que puede dar un valor para cuando no hay ese espacio.
Entonces ahora nos encontramos en los laboratorios de física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Macarena A, y ahora vamos a preguntarle a nuestro profesor del laboratorio, Eduardo. Entonces, profe, vamos a hacer una pregunta sobre un tema muy interesante. Imagine que tratamos de describir una partícula puntual, un punto fijo. ¿Qué función matemática nos podría servir para describirla? ¿Y qué es lo que opina al respecto? Pues para este caso sería la función delta de Dirac. Ok, ¿por qué sería? Pues porque para un t igual a 0 tendería la señal a infinito. Ahí puede ser energía, ¿cierto? ¿Y necesariamente tendría que ser infinito? Pues matemáticamente la función delta de Dirac está diseñada para eso. Para un punto, digamos, de inicio de algo, la energía o lo que se vaya a medir va a dar infinito. Ok. Hace poquito comentaba que es una función irreal. Ideal. 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 Ok, ¿por qué cree que sería ideal? Pues porque en el mundo físico, pues en el conocimiento que yo tengo hasta ahora, no Sí. puedo obtener un fenómeno físico en el cual en un t igual a 0 yo puedo obtener una energía infinita, porque pues siempre va a haber un desplazamiento en el tiempo, no va a tender a infinito en t igual a 0, eso es ideal. Bien, como hemos visto, muchas personas tienen muchas consideraciones u opiniones u experiencias acerca de este delta de Dirac. Sin embargo, ¿qué tan cierto hay de todas estas opiniones? Pues vamos con nuestro compañero Gerson y finalmente hablaremos con nuestro profesor Edwin Munevar. Bueno, este video no pretende ser un video de demostraciones matemáticas. Consideramos que esos ya hay suficientes. Queremos entonces abarcar un poco la conceptualidad de lo que podría ser la función generalizada delta de Dirac. Partamos del hecho de tener como conocida la función paso o función escalón de Heaviside, que es una función que nos permite interpretar relaciones en la naturaleza cuando las cosas suceden repentinamente. Esta está definida como 0 para todos los valores de t anteriores a 0 y 1 para todos los valores de t mayores o iguales que 0. Podríamos tener ejemplos en la mecánica clásica para un sistema al que se le aplica una fuerza en un t dado y se mantiene como continua justo luego de su aplicación. Algo similar sucede cuando pensamos en la función distribución de la delta de Dirac. Pero antes de empezar con ella, repasemos lo que es una convergencia. Esta consiste en plantear una superposición de diferentes funciones, cada una con propiedades individuales, pero que coinciden en una cierta función límite. Y existen diferentes tipos de convergencia, pero no hablaremos de ellas. Nos interesa ver que a medida que esta distribución tiende a un límite y en el sentido estricto de la delta de Dirac, sería para la convergencia débil, es decir, donde no necesariamente todas las funciones quedan en el mismo valor, pero sus integrales sí lo hacen. De esta manera, estamos evaluando no la puntualidad de las funciones, sino su área debajo de la curva generada por la contribución de las funciones. Pensemos en la distribución gaussiana, desde menos infinito a infinito, y mediante un factor de normalización, el área bajo la curva será la misma, y a medida que se incluyen valores de amplitudes más grandes, su parte amplia disminuye alrededor del origen. Para una función con factores muy grandes, tan grandes que tiendan a infinito, se espera que la altura sea infinitamente grande, y la distancia de un t2 menos un t1, o sea, evaluando la distancia que hay, pero de forma horizontal, esta tiende a un valor de 0. En tanto, la superposición de las funciones tendrá un valor infinitamente grande en el origen y 0 para el resto de situaciones. Pero el área bajo esa convergencia será la misma, y bajo un factor de normalización se puede interpretar como una función a trozos que vale 1 justo en el origen y 0 para el resto de los valores de t. Esto es especialmente útil si queremos expresar cuando suceden situaciones que ocurren únicamente en un instante o en un determinado estado de un sistema, adquiriendo unas propiedades que se pueden determinar matemáticamente.
Propiedades de la delta de Dirac. Delta de t será 0 para todos los valores de t diferentes al origen. Segunda, la integral desde menos infinito a infinito de la delta de Dirac evaluada en el origen es de 1. Tercero, si el punto a evaluar está desplazado a una distancia a, el valor será de 1 cuando t sea igual a, pues obtendremos nuevamente la delta del origen. Y la integral de una función f de t por la función f de t menos a será igual a la función evaluada en a. Observemos un ejemplo gráfico. La función no existe o su valor es 0 hasta que vale a con a para este caso con un valor de 2 y automáticamente vuelve a ser 0 para todos los valores diferentes a y ceros. Ahora bien, habiendo hablado acerca de las propiedades del delta de Dirac, podemos notar que este permite modelar correctamente algunos ejemplos que pueden ocurrir en la electrostática. Uno de ellos son las cargas puntuales y estos se pueden definir con el delta de Dirac. En el caso, digamos, de la densidad de una carga puntual, la densidad de carga lineal, superficial o volumétrica está asociada a una carga puntual que Q ubicada en el punto R0 y este se puede escribir con el delta de Dirac. Otro ejemplo es el cálculo del potencial eléctrico usando el delta de Dirac. El potencial eléctrico V sub R, generado por una distribución de carga, se calcula mediante la integral de Coulomb. Otro ejemplo podría ser el del campo eléctrico, en el que se puede calcular usando la ley de Gauss. Hay más ejemplos y tenemos dos de los más conocidos, que puede ser el campo eléctrico de un dipolo eléctrico. El delta de Dirac se utiliza para modelar la distribución de carga de los dipolos, permitiendo calcular su campo eléctrico. Y, finalmente, potencial y campo eléctrico en configuraciones geométricas complejas. El delta de Dirac facilita el cálculo del potencial y el campo eléctrico en escenarios con geometrías complejas, como placas cargadas infinitas o alambres cargados infinitos. Habiendo visto previamente algunas de las peculiaridades de la función delta de Dirac, estamos preparados para intentar llevar a cabo la resolución de algunos problemas algo curiosos en las cuales la función delta de Dirac es utilizada para definir el pozo de potencial delta de Dirac. Nos acompaña el profesor Edwin Munevar, quien nos explicará esta función. La primera pregunta sería, ¿qué es ese pozo y por qué se define de esta forma, profe? No es que exista, sino es un modelo realmente que se caracteriza porque solamente el pozo del está ligado. Entonces se puede ver como si uno tuviera un pozo de potencial de cierto ancho y pozo finito, ¿no? De cierto ancho y cierta profundidad, y a medida que vamos entre el ancho del pozo y la profundidad del mismo pozo, o sea, si yo voy reduciendo el ancho y voy aumentando la profundidad, de tal manera que se mantenga ahí ese producto, la relación de ese pozo delta de Dirac. La característica, como dije ahorita, lo produce un solo estado ligado, a diferencia de un pozo finito. Digamos que se utiliza para modelar situaciones, creo que puntos cuánticos, como en alguna exposición ahí veíamos. Es decir, que existe una función matemática que lo describe. ¿Cuál sería esa función? Precisamente con ese delta de Dirac típicamente se le asocia algún valor constante, ¿no? O sea, el caso de que sea un pozo, pues el potencial está definido como menos alguna constante por el delta de Dirac. Desarrolla la ecuación de Schrödinger, que ese constante permite, digamos, que escalar el único estado ligado que produce ese pozo delta de Dirac, ¿no? Es decir, la energía del estado ligado queda en función de esa constante, entonces uno puede hacerla más pequeñita, más grande. Muchas gracias, profe, por concedernos esta entrevista. No, ustedes entonces, pues, gracias ahí por el tiempo, ¿no? Y bueno, pues que les vaya bien con eso, ¿no?